contexto político. Recibimos con gusto vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk para abordar el contexto político de esta semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana, y pues con el ánimo de tomar el tema del debate que fue la semana pasada y que fue celebrado a instancias del Instituto Electoral de Coahuila. En él participaron los candidatos a la gubernatura del estado y amerita ser objeto de análisis a una semana vista de lo ocurrido, porque creo que de entrada se analizó con poca justicia el tema. La historia universal y el mundo de hoy nos muestran una secuencia de ejemplos de vida pública en avance y retroceso, ascenso y caída, y nos muestra casos de madurez política y otros en que realmente aparece frágil la vida pública y se denigra con abuso el ejercicio del poder. Es decir, no es una historia lineal la que vivimos los humanos, sino una historia de ascenso y decadencia continuos. Lo anterior es parte de la imperfecta naturaleza humana, exige grandes y constantes esfuerzos, sobre todo la permanencia en los esfuerzos personales y colectivos, que es lo que nos permite lograr y mantener niveles decorosos de calidad en nuestra vida social. En el caso del debate que nos ocupa, es de reconocer que el formato tiene limitaciones graves que le son propias, así como las que resultan del excesivo número de candidatos y otras limitaciones relativas al desempeño de los protagonistas. Sin embargo, es irresponsable mostrar asco ante el resultado del debate y condenar por sistema los cuestionamientos que de uno y otro lado se hacen los participantes, porque los partidos y candidatos que se presentaron son lo que como sociedad hemos producido los coahuilenses de cara a la importante decisión del próximo 4 de junio. Es decir, esos son los candidatos que tenemos, esos son los partidos que hemos logrado producir y no tenemos otros. Y por otra parte, la competencia exige el escrutinio de la sociedad y los señalamientos de los que son adversarios entre sí, de tal suerte que según la crítica se ajuste o no a la verdad comprobada, podremos juzgar si tales señalamientos son fundados o infundados. Ejemplo de lo anterior lo ofrece el tema relativo a los servicios del sector salud en el Moreirato, que recibió una crítica negativa lapidaria de los candidatos de oposición y una justificación insultante por parte del candidato del PRI. La crítica en contra de esta política de salud del gobierno resulta fundada de acuerdo a la experiencia que estamos viviendo los coahuilenses en el aquí y en el ahora de nuestra realidad, y que nos consta que es un fracaso. En el debate afloraron ideas de todos los colores, tendientes a sanear las finanzas, mejorar la educación y fortalecer la seguridad, porque esos fueron los temas a tratarse en este primer debate. Y hoy los candidatos, con el impulso de la sociedad participativa y de los medios de comunicación, corresponde el ahondar en el desarrollo de esos temas, y como muestra ahí están los encuentros organizados por el Siglo de Torreón, en los que los candidatos son interpelados en vivo y en directo por ciudadanos distinguidos bajo la consigna "los candidatos responden, Coahuila decide". Quienes condenan el debate por virtud de las descalificaciones recíprocas de los candidatos se quedan con el impacto morboso del señalamiento y no profundizan en su contenido. Para emitir un juicio acertado, debemos medir reloj en mano los minutos empleados por los candidatos entre los tiempos de ataque y los de propuesta, y enseguida analizar el contenido de fondo de unos y otros para juzgar el desempeño de cada candidato. Si hacemos ese ejercicio, llegaremos a la conclusión de que en el debate los candidatos dejaron al menos constancia de su perfil y trayectoria, así como de sus posibilidades de desempeño frente a la disyuntiva que se presenta a los coahuilenses en el sentido de decidir sobre la permanencia en el PRI de los Moreira o el cambio como oportunidad histórica.
Miguel Riquelme dejó constancia de ser un servidor del Moreirato que ofrece más de lo mismo, en tanto que Guillermo Anaya y Javier Guerrero probaron tener aptitud para el cambio desde sus respectivas posiciones, panista el primero y priista disidente el segundo como candidato independiente. Armando Guadiana se revela como un elemento fuera de lugar porque se pierde en el discurso del Peje López Obrador con la mira puesta en el 2018, en vez de enfocarse en la imperiosa tarea que impone la realidad específica de Coahuila, en el sentido de echar a los Moreira del gobierno y llevarlos ante la justicia. La democracia es para ciudadanos libres y pensantes. Los coahuilenses debemos razonar nuestro voto enfocando a partidos y candidatos en campaña, y el debate deja claro que nuestra decisión consiste en permitir que los Moreira sigan en el poder u ofrecer una oportunidad al cambio, Diana. Yo te preguntaría, a vista de los formatos, ¿el formato permite o impide finalmente conocer las propuestas y los candidatos? ¿Cuánto el formato importa? Sí importa mucho, pero vamos, hay que reconocer las limitaciones de tiempo y sobre todo que en una gama tan amplia de candidatos, lo cual no envuelve crítica, sino que es una realidad, sí aumentan esas limitaciones. Sin embargo, la campaña política en la que está inmerso nuestro Estado no termina ni comienza en el debate, es parte de, y por eso yo lo insisto, para que veamos esto como un mosaico, y de alguna manera resalto yo el esfuerzo de algunos medios de comunicación. El que menciono yo es El Siglo, pero Grem tiene su propia aportación al respecto de estar difundiendo el contacto con los candidatos, precisamente para que los electores tengan mayores elementos de juicio. Muy bien, bueno, pues ahí está la información. Creo que valdrá la pena ir dándole seguimiento a los próximos encuentros con candidatos que organizan Grem y El Siglo de Torreón para poder ir contrastando estas ideas. Te agradecemos mucho, Luis Fernando, tu presencia con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Diana, y saludos a todos en cabina y al auditorio en general. Gracias. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk lo escuchó usted en el contexto político.